esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, recordaros que hoy sale a cotizar el último airdrop que ha dado Binance, SIGN, dentro de 2 horas y 26 minutos, es decir, a la 1:00 en hora central europea, ¿vale? Solo recordaros eso. Luego, decir que aunque no lo comentamos todos los días, El Salvador sigue comprando un Bitcoin todos los días, un Bitcoin al día, ¿vale? Todos los días. Bueno, aquí vemos que hay un día que del 25 pasa al 27, pero el 27 compra 2, es decir, uno al día. Va comprando uno al día constantemente. O sea que aunque dijeron que no podía comprar, bueno, pues no podía comprar en teoría. En la práctica ya vemos que sí puede comprar y sigue comprando. Ya tiene 6.160 y si sigue comprando uno al día, pues cada año tendrá 365 Bitcoin más, lo cual es brutal. Y además está haciendo coste medio constantemente, que es una estrategia súper adecuada, ¿no? para un país, ¿no? En este caso. Bien, no tengo muchas noticias destacables para el día de hoy. La semana es interesante porque esta semana es la que nos va a marcar, sobre todo los primeros días, lunes, martes, miércoles, nos va a marcar el siguiente periodo. Es decir, si entre estos 3 días somos capaces de situarnos por encima de la zona de los 95.000 y vamos hacia 98.000, la consolidación se hará en esos niveles. Si, por el contrario, no somos capaces de hacer eso y nos vamos un poco para atrás, la consolidación se hará en niveles inferiores. De momento el día va bastante bien, ahora lo iremos a ver, pero la única noticia que tengo para comentar es esta. Bueno, más que noticia, es un comentario de una persona, pero que refleja muy bien lo que pasa en la realidad. Nos dice TJ Miller, dice que la regla de las 50 horas es la razón por la que las celebridades, se alejan de la píldora naranja, es decir, de Bitcoin. No solo las celebridades, sino cualquier persona. Esta regla de las 50 horas nos dice que las personas no se toman el tiempo suficiente para entender qué es Bitcoin. Y como cuesta un tiempo, según esta persona, 50 horas, yo creo que con menos también lo terminas entendiendo, pero como cuesta, pues la gente pasa de ello. Dice que es realmente difícil lograr que las personas estudien después de graduarse, de cualquier nivel. O sea, una vez que la gente ya ha terminado sus estudios y ya está en su vida laboral, muy pocos siguen intentando aprender, siguen intentando estudiar. Y si les dices que para que entiendan Bitcoin tienen que pasar varias horas viendo vídeos para entenderlo, no quieren. A pesar de que eso les puede cambiar la vida, da igual. No quieren. La gente se ha vuelto muy vaga, muy poco constante, no nos concentramos en nada más de un minuto y lo que pasa es eso entonces, ¿no? Que no terminas profundizando en las cosas importantes y esta es una de ellas, ¿no? Y la gente se queda pues fuera por no tener esa pequeña disposición para entenderlo, porque al final si te están diciendo desde fuera, los que ya lo entienden, que es importante entender lo que es Bitcoin, si no haces caso ya no es culpa de los que te lo están diciendo, sino culpa tuya por no poner un poquito de empeño en entenderlo, ¿no? Y esto le pasa a muchos, sobre todo a los que lo niegan, ¿no? Muchos lo niegan cómo funciona Bitcoin o qué es lo que es Bitcoin o las cualidades que tiene Bitcoin sin siquiera intentar entenderlo. Entonces, si lo niegas sin siquiera intentar entenderlo, estás negando sin saber nada, sin saber lo que estás negando, ¿no? Pero simplemente, pues eso, es una falta de estudio, una falta de intentar entender. Por lo menos intentar. Luego igual no lo entiendes porque igual, yo qué sé, hay personas que no son capaces ni siquiera con la mejor explicación y 20 horas no son capaces de entenderlo, pero lo normal es que una persona, más o menos con cierta capacidad, lo termine entendiendo con unas pocas horas de intentarlo, ¿no? Pero bueno, simplemente quería comentarlo porque como no había ninguna noticia más interesante, para que veáis lo difícil que es la adopción. Porque vais preguntando a las personas por la calle y todavía hay mucha gente que solo ha oído la palabra Bitcoin,
Algunos creen que es una moneda, otros habrán entendido que es algo que es fraudulento, porque como es lo que más sale en los medios de comunicación, pues es con lo que se queda la gente, pero no, ninguno profundiza más de eso. Bien, vamos con el análisis, esperando que esta semana pues tengamos alguna noticia más. Como veis, las últimas horas han sido alcistas. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, MicroStrategy seguramente hoy anunciará una compra más, porque Michael Saylor ha publicado su típico tweet de los domingos en el que pone los puntitos naranjas en el gráfico donde ha ido comprando MicroStrategy, y ha vuelto a poner ahí un comentario. Pues no me acuerdo exactamente cuál era el comentario, pero como insinuando que siguen comprando, ¿no? Entonces esta semana, posiblemente hoy, anunciará esa compra, ¿no? Y veremos de cuánto es. Yo creo que tienen que empezar a acelerar las compras porque van a tener competencia ahora con 21 Capital y entonces van a tener que comprar más caro. Con lo cual, cuanto antes hagan las compras, mayor beneficio van a tener. Lo que me extraña es que GameStop no haya dado tampoco ninguna noticia de compras de Bitcoin. No sé si es que siguen comprando y hasta que no terminen de comprar todas no quieren decir, para que no se dispare el precio, o qué es lo que estará pasando, pero de momento no hay noticias de GameStop. Y tiene dinero porque emitió 1.700 millones de deuda y tiene que hacer algo con ese dinero, claro, no se lo va a quedar ahí para nada, ¿no? Bien, gráfico semanal. Empezamos la semana, de momento la vela semanal empieza bien. En semanal tenemos una resistencia en esta línea verde que tenemos aquí, que es la zona de los 100.300 aproximadamente. O sea que en semanal podría ir hasta ahí tranquilamente. Lo que pasa que en diario tiene alguna resistencia anterior a eso, porque tiene aquí una en los 98.377 y tiene otra, bueno, esa estaría ya por encima, en 101.400. Esas son las que tiene básicamente en el diario por arriba. La primera queda por debajo de la resistencia semanal, la segunda queda un poco por encima, pero más o menos las dos entran dentro de lo factible. Y luego por debajo, pues si hubiese corrección, tenemos un soporte en 90.600, que es esta zona de aquí, y luego más abajo ya pues estaríamos hablando de 88.600. Ahora mismo lo veo muy lejos, ese 88.600, porque no se ve que haya ninguna debilidad, no se ve que haya ninguna nube demasiado gris en el horizonte, más que nada porque todo lo malo que ha tenido que salir, yo creo que ya ha salido prácticamente todo. El tema de los aranceles alcanzó su pico máximo ya hace un par de semanas y media, y ahora pues hay desescalada más bien en eso, ¿no? Entonces pues el mercado, ya veis, en cuanto cae un poquito, como esas últimas horas que había caído ayer, pues volvió a recuperar rápido, ¿no? Ya digo, estos 3 próximos días son clave. Si somos capaces de situarnos claramente por encima de los 95 o 96 y nos vamos hacia 98.000, las siguientes jornadas estaremos por encima de esa línea anaranjada, consolidando esa zona. Voy a dibujar más o menos. Si conseguimos en estos próximos 3 días estar por aquí, pues lo más probable es que luego tengamos un movimiento por esta zona para luego seguir subiendo. Si no lo conseguimos en los próximos 3 días y nos metemos por debajo, pues lo que haremos será posiblemente algo así, para ir luego para arriba. Desde más o menos mediados de mayo para adelante, o el 20 de mayo para adelante, es muy probable que ya estemos atacando los 100.000. O sea, da igual el escenario a corto plazo, da igual que consolidemos por arriba o por abajo. Lo importante es que a partir de mediados de mayo, del 17 al 20 aproximadamente, ya estemos atacando los 100.000, muy probablemente. Eso quiere decir que dentro de pues 13 días o 14, más o menos. Entre 14 días y 20 días estaremos atacando los 100.000, muy probablemente. Cualquiera de los dos escenarios, me da igual. Solo que en uno de los dos nos daría la oportunidad de entrar cerca de 90.000 o incluso un poquito por debajo de 90.000 si hay alguna mecha por aquí en alguna vela. Y en el otro no nos va a dar oportunidad de entrar otra vez en esos precios. Ya tendríamos que asumir esta zona, la zona de 94.000, 93.000 y pico, porque estos picos de por aquí, pues alguno puede meterse un poco por aquí.
pero ya no nos daría oportunidad más abajo. Es la única diferencia porque luego en el medio plazo el comportamiento es igual. O sea, da igual lo que hagamos ahora en el corto plazo. Voy a coger esto para echar un poco el gráfico más hacia adelante. Da igual lo que hagamos aquí, que la consolidación sea por encima o por debajo, porque a partir de este punto más o menos, cuando ya estemos, a ver si me deja un segundito, cuando ya estemos por aquí, por esta zona, ya lo que hará es poco a poco ir hacia arriba, intentar romper esta zona varias veces y por fin romperla y marcar nuevos máximos. Esto lo va a hacer, vamos a poner de otro color para que se vea bien, un segundito a ver si me deja, no sé dónde tengo los colores, vale, aquí, lo voy a poner en amarillo para que se vea, vale, esto de amarillo lo va a hacer independientemente de que en el corto plazo vaya por la zona de arriba o por la zona de abajo, esto lo va a hacer. Que es lo que nos importa realmente, porque es ¿hacia dónde va? Hacia aquí. Pero no sabemos si va por un camino o por el otro. Tiene dos caminos para llegar al mismo sitio. Y a partir de ahí, pues ya digo, marcar un nuevo máximo. Aquí tendrá un pequeño rally, igual hasta 114.000, 116.000. Luego volverá a retroceder un poquito, se apoyará en los 106.000 o 110.000. Arrancará de nuevo y ya nos marcará, pues vete tú a saber para cuándo, para la segunda parte del año, el máximo de este año, y luego entrará en una fase lateral de nuevo hasta que estemos a final de año, que seguramente volverá a arrancar, y a final de año, para el año siguiente, pues volverá a marcar máximos. Así que más o menos eso es lo que espero. Por eso en el corto plazo sí que hay un poquito de incertidumbre hacia dónde se va a mover, y estos próximos 3 días son los que nos van a decir si vamos por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda. Pero una vez que tomemos ese camino ya llegaremos a un punto para más o menos la fecha 17-20 de mayo, en el que ya el camino será este. ¿Vale? Eso es más o menos lo que estoy viendo que puede llegar a pasar. De momento la pinta va porque nos vamos por el camino de la parte de arriba, pero ya veremos a ver. Bueno, en el gráfico horario, como os he dicho, ayer hubo una pequeña caída a 4 horas seguidas aquí, a partir de las 12 de la noche, 12, 1, 2, 3, pero rápidamente lo hemos recuperado otra vez todo, como veis. No perdimos este punto, súper importante porque lo dijimos, si pierde este punto, pues puede haber una corrección mayor, pero no lo perdió, ya veis. Ahí tocó el soporte y rebotó. Si hubiera perdido este punto, se hubiera ido hasta esta zona de aquí, que también lo comentamos, pero no lo ha perdido y ha rebotado. Para corregir realmente tiene que perder este punto donde rebotó anoche y este punto donde tiene el siguiente soporte inferior y donde nos marcaría un mínimo decreciente, y aquí sí que podría caer hacia la zona de 90.000, pero ni siquiera ha perdido el primero, pues el segundo todavía está bastante más libre, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que fijar estos próximos 3 días, esos puntos. Si se pierde este punto, el último que hemos tocado de soporte anoche, caeremos hacia este. Y si se pierde este, entonces sí que habrá una corrección. Y estaremos en el camino inferior. Si no pasa eso, si seguimos así y marcamos máximo por encima de los 96.000, estamos por el camino superior. ¿Vale? Pero en total ya sabéis, al final, dentro de 2 semanas y media, estaremos en el mismo punto, igualmente. Bien, vamos un poquito con las altcoins. La dominancia sigue por encima de 64, aunque está bajando un poco estos días. Quiere decir que las altcoins están rebotando. Y es normal, ya lo dijimos, con la subida de Bitcoin van a rebotar. Y de hecho, si marcan máximos, habrá un pequeño rally de altcoins, que será muy interesante para, si tenéis alguna altcoin, intentar deshaceros de ella, porque hay que aprovechar los momentos en los que tienen un pequeño rally, como tuvieron aquí. En este momento hubo un rally en noviembre, diciembre del año pasado, y fue el mejor momento para salir de las altcoins. De hecho, el que haya vendido en esa época seguramente ahora mismo
se ha salvado bastante de su capital, ¿no? Pues bueno, pues aquí también habrá un rally seguramente de las altcoins. La dominancia podría caer perfectamente a 62, incluso 61, cuando recuperemos los máximos. Y en ese momento pues será bueno para, ya digo, quitar posiciones en algunas altcoins. Vamos a ver los gráficos para que veáis. Vamos a ver más de los que solemos ver habitualmente para que veáis que están rebotando. Fijaros, OneInch rebota un poco contra Bitcoin aquí desde los mínimos. Aave ya rompió la línea bajista y parece que se va hacia los 1986. Cardano también parece que quiere repuntar un poco y si rompe los 780 pues podría ir al menos hacia la zona de los 817. Algorand también veis que está subiendo las últimas jornadas. No es que sean grandes subidas, pero claro, si Bitcoin llega a máximos pueden tener un par de días muy potentes, ¿no? Que les lleve hacia, pues por ejemplo, esta misma podría ir hacia la zona de los 305 o cosas así, ¿no? Atom, bueno, estaba un poquito mal. ¿Qué más? Vamos a ir mirando unas cuantas. AVAX también, como veis, parece que desde el suelo ha rebotado un poco. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, van subiendo algunas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Band va subiendo un poco. Esta está bastante muerta. Es una muy antigua básica tension token. Antes sí que la analizábamos, pero bueno, la cosa ya está un poco peor. Las altcoin de los exchange como BGB pues están un poco paradas. Ahí veis cómo ha caído hasta los mínimos de estas últimas semanas. BNB también ha ido un poco mal, a pesar de haber dado muchos airdrops. ¿Qué más podemos tener? Bueno, tenemos rebotando aquí un poquito a Cake. Chili rebota un poco, aunque está también en los mínimos. Ya veis que muchas están medio muertas, ni las había mirado hace tiempo, pero tendréis alguna de las más nuevas que están rebotando un poco más. Pues es lo lógico, ¿no? DOT subiendo un 2%, también está en los mínimos, pero si superase esta zona de 459 podría ir un poco más arriba. Ethereum sigue sin mucha fuerza, aunque puede rebotar hasta la línea roja, ya lo hemos dicho. La gente ya ha visto los fallos y cuando ves los fallos ya es difícil ilusionarte con algo, ¿no? Es lo mismo que estamos en una situación en la que estaremos también dentro de un año en XRP. Ahora mismo en XRP los que están no ven los fallos. Cuando los vean estaremos en una misma situación que la que está ahora Ethereum, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no sé, hay algunas que suben aquí pues un 3%, un 2 y pico. Por ejemplo, Hashgraph está subiendo un poco también estos últimos días. IOTA ha subido también un poco. Bueno, IOTA ha subido bastante estos últimos días. Pero vamos, están rebotando desde las catacumbas, ¿no? Están ahí totalmente en los suelos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hasta Litecoin sube un poco, un 1,50%. Sin más. Quería enseñaros un poco que todas un poco recuperan, pero es porque sube Bitcoin, no hay mucho más que decir. Solana subiendo un 1,95%, es de las que están ahí arriba, de las que, bueno, mejor pinta tiene el gráfico. Si rompe los 16.600 puede pegar una subida interesante, al menos hasta 17.500, pero podría incluso hasta 18.600. Teta subiendo un 1,85, fijaros que abajo está, o sea, cómo han ido perdiendo, y es el futuro que le espera a todas. O sea, aunque tengan rebotes en el corto plazo, volverán a ir hacia esos niveles mínimos otra vez. XRP está rebotando también, va a sacar ETFs, es lo último que quedaba ya, y una vez que estén los ETFs, pues otra vez volverá hacia los 2.309 y esta vez no creo que rebote, sino que lo perderá y empezará la caída. En XRP pasa que todavía los que están ahí pues no han entendido, igual que están entendiendo ahora los de ETH, que ETH pues no es lo que les habían dicho. Los que están en XRP tampoco, de momento, siguen sin entender que lo que les están diciendo no es así, ¿no? Cuando lo entiendan es cuando empezará la caída realmente. Y nada, dejamos el mercado ahí con Bitcoin a 94.600.
Ya digo, no hay mucha noticia. Espero que en los próximos días tengamos alguna noticia o algún movimiento de mercado que nos dé oportunidad quizás de entrar en algún nivel mejor. Y si no, pues aprovechar para, pues eso, para disfrutar de estas últimas subidas que hemos tenido y las próximas que tendremos, porque como veis es muy probable que los 100.000 pues los ataquemos este mes, muy probablemente para final de mes. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El tinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad